Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer unos chips de col. Para hacerlos vamos a necesitar unas hojas de col, de verdura, de berza, normal y corriente. Vamos a necesitar también un poco de sal, ajo en polvo, levadura de cerveza, un poco de aceite y, si queréis, un chorrín de zumo de limón. Ya he lavado las hojas y ahora les estoy quitando las partes más gruesas y las estoy poniendo aquí en este escurridor para que se queden bien sequitas. Y ahora simplemente las vamos a trocear para adobarlas con esos ingredientes que os he dicho. Que sean de un tamaño regular, no muy grande ni muy pequeño, como que luego queden, al estar secas, más o menos como unas patatitas fritas o algo así. Ahora le incorporamos la sal, el ajo en polvo, la levadura de cerveza y el aceite. Y si queréis, el zumo de limón. Yo se lo suelo poner, pero hoy voy a probar a ver cómo queda sin él. Y removemos y mezclamos y amasamos bien para que se impregnen bien todos los trocitos. Como la deshidratadora que tengo es circular y hay piezas que se pueden caer porque es de rejilla, entonces lo que yo hago es coger papel normal de horno, lo recorto al tamaño adecuado y ya voy poniendo aquí lo que vaya a deshidratar. Y ahora simplemente vamos estirando los trocitos de la col. Lo repartimos bien por todas las bandejas y procuramos que no queden demasiado juntas las hojas, demasiado recargado, porque entonces no se ventilarían bien y no se deshidratarían. Bueno, esto ya está y ahora simplemente lo ponemos a funcionar. La tapamos y aunque estas estén vacías las ponemos igual para que funcione bien la máquina. Y ahora seleccionamos la temperatura. Como yo quiero que queden con todas las propiedades de la verdura, entonces la pongo en el 42, como mucho sería el 45, pero bueno, yo la pongo en el 42, más o menos ahí en medio, y le damos a funcionar. Las tenemos así durante unas 4 horas. Cuando hayan pasado las 4 horas, la paramos, dejamos que se enfríe un poquitín, y yo no sé si es lo típico en todas las deshidratadoras, pero bueno, lo que me suele ocurrir a mí es que las que están más arriba están menos deshidratadas, entonces lo que suelo hacer es justamente cambiar, la que esté menos deshidratada la pongo abajo y así, y las dejo unas 2 horas más y con ese tiempo ya las tenéis. Y pasadas las 6 horas este es el resultado y ya veis cómo se han quedado de sequitas, están buenísimas. Veganízate. Hace algún tiempo os pregunté si estaríais interesadas y interesados en que hiciera alguna receta con deshidratadora. Como he tenido un montón de respuestas diciéndome que sí, que las hiciera, pues aquí comparto la primera de las recetas. Esta es la primera receta que hice yo con la deshidratadora y por eso es con la que empiezo esta serie de recetas. Como veis es muy sencilla y el resultado es buenísimo. Poco a poco iré compartiendo más recetas para hacer con la deshidratadora, pues por ejemplo panes, galletas, harinas, así que no os las perdáis.
los ingredientes de esta receta abajo en la descripción del vídeo, donde también vais a encontrar los enlaces a mis redes sociales. Y si os interesa la cosmética natural, pasaros por mi blog porque allí vais a encontrar cosas que os van a gustar. Gracias por pasaros por mi cocina, dadle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos, dejadme un like si os ha gustado, suscribiros, compartid con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!